Con su permiso, Presidenta, buenos días. Si vamos a la siguiente lámina, y pues quiero empezar con cuál es la situación que tenemos en este momento y quiero decirles que hay una situación muy dolorosa. La realidad es que a Lorenzo Salgado le quitan la vida agentes de ICE hace unos días, el pasado 7 de julio, recibe una serie de disparos en este incidente que pues obviamente tiene que ser investigado con absoluta seriedad, como han exigido sus familiares, como pues hay una exigencia pública de que se haga. Además de esto, como ustedes saben, pues el número de personas mexicanas que han perdido la vida en distintas situaciones relacionadas con acciones realizadas por ICE o con centros de detención de ICE se eleva a 17 personas mexicanas, de las cuales 14 han sido bajo custodia de ICE, es decir, en centros de detención, y 3 en operativos de ICE, como fue el caso de Lorenzo. Públicamente se han reportado 58 casos de personas de distintas nacionalidades que han perdido la vida en centros de detención de ICE en 2025 y 2026. De ellas, como pueden ver, 14 fueron de nacionalidad mexicana, además de estas 3 que mencionábamos que perdieron la vida en operativos. Tenemos ya, como hemos hablado antes, una serie de acciones en curso, además de las que vamos a dar a conocer el día de hoy. Tenemos un acompañamiento legal y humanitario permanente de los consulados a las familias agraviadas, con pleno respeto a su dignidad y a su duelo. Esto tiene que ver con apoyo económico, tiene que ver con apoyo para su representación legal, tiene que ver con apoyo para el traslado de restos, en fin, con todos los apoyos que corresponden a la parte consularia, el apoyo que tiene que dar el Gobierno de México a las familias que han pasado o están pasando por esta muy trágica situación. Se han enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al Gobierno de los Estados Unidos sobre cada uno de los casos, exigiendo el esclarecimiento de los hechos que han sido respondidas por el Gobierno de los Estados Unidos, indicándonos que se están realizando investigaciones. Se planteó además la gravedad de la situación formalmente al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Como recordarán, estuvo aquí en la Ciudad de México hace unos meses. Este fue uno de los puntos que tratamos con el alto comisionado, y esto derivó en un pronunciamiento público que hizo el alto comisionado con un llamado a las autoridades estadounidenses a actuar sobre el tema. También se hizo una solicitud formal de revisión de los casos a la CIDH para la atención urgente de esta situación. Recordarán también que hubo una visita hace algunas semanas de la CIDH y fue también uno de los puntos que se trató en este marco. Si vamos a la lámina siguiente, ¿qué acciones vamos a iniciar ahora? Y la presidenta nos ha instruido que iniciemos acciones legales contundentes para responder a esta tragedia tan dolorosa que estamos viendo y que actuemos con contundencia para responder pues a esta demanda, a esta necesidad que hay de proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Primero, la SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE. Es decir, pues vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido.
Segundo, vamos a iniciar acciones civiles a las empresas que operan los centros de detención con el envío de cartas de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos por parte de operadores privados de los centros de detención de ICE. Estas cartas de cese y desistimiento son un mecanismo jurídico que existe en Estados Unidos mediante el cual pues se inicia una acción civil como se está señalando y pues formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas. Son cartas que en Estados Unidos se llaman de cease and desist. Si vamos a la siguiente lámina, también por otro lado, junto con las organizaciones civiles, vamos a presentar solicitudes ante la CIDH para la protección de las personas mexicanas en centros de detención, incluyendo para el otorgamiento de medidas cautelares. Cuarto, vamos a exigir al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a Volker Turk, la protección de los mexicanos en los centros de detención de ICE, en particular de cara a los nuevos casos que se han presentado después de esta primera solicitud formal que se hizo ante el Alto Comisionado. Además de eso, naturalmente, pues que vamos a continuar la comunicación con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad Interior y con distintas autoridades de Estados Unidos. La presidenta pues nos ha pedido que esto sea una prioridad. Yo me he comunicado también con el embajador Roberto Lazzeri para que pida reuniones de inmediato para seguir atendiendo este tema con todas las autoridades correspondientes, incluyendo del Congreso de los Estados Unidos, y lo mismo le he indicado a la subsecretaria Cristina Planter. Este es el tema más importante que tiene en este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores. La prioridad de nuestro trabajo siempre es la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales y por eso estamos iniciando el día de hoy estas acciones legales, además de que por supuesto será esto el punto central de nuestras conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Esto sería.